Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Harold Barrantes Valverde. Hoy me encuentro por acá desde la comunidad de Lindavista de Rivas, Pérez Celedón. Estoy por acá con los señores Cuyo Valverde y doña Zaida Valverde, el cual ellos son esposos. Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar. Para nosotros es un placer, de verdad. Muchas gracias. Vamos hoy a hablar también con ellos sobre lo ocurrido, un poquito de historia, lo que pasó en los años 1948, el cual muchas personas en este momento no conocen la historia que vivió Pérez Celedón en aquellos años. Bueno, esta es una pequeña anécdota quizás familiar que les puedo contar. Mi papá, don José Luis Valverde Chinchilla, conocido de muchos, porque él laboró mucho para el gobierno como guarda rural. Y mi mamá, doña Carmen Jiménez Sáenz, los dos venidos de Santa María de Dota, Copé y Santa María de la calle Guerronal. Bueno, esos tiempos del 48, viviendo ya aquí en Buenavista de Pérez Celedón, se dieron la situación de la guerra civil. Y como papá era empleado del gobierno, con esa labor que tenía, le tocó que integrarse a las fuerzas del gobierno. Con eso se dieron unas situaciones difíciles que tuvo que vérselas él cuando les tocaba a veces que sacar familias de San Isidro para ir a ponerlas en lugares seguros, porque San Isidro iba a ser, amenazaban o anunciaban que iba a ser el lugar más fuerte para los combates. Eh, Sacaban familias, los encaminaban a lugares seguros, en lugares más campesinos, y en una de esas papá tuvo que enfrentar cuando uno de los que estaban en la guerra, nicaragüense, origen nicaragüense, eh, lo enfrentó, por donde ahora es la Universidad Nacional. ¿Qué sentían ustedes cuando don Luis Valverde iba a pelear a la guerra? Porque ustedes estaban pequeños, pero sabían que él, en la labor que ejercía como policía, como fuerza pública en aquel entonces, no sé, sentían ese miedo de saber que él iba a luchar, pero no sabían si podía regresar con vida. Pues era toda una zozobra en la casa. Yo todavía no estaba, pero eso se encarnó mucho en la familia. Mis hermanos, los mayores, que ya habían tres, eh, estaban pequeñitos, 4 o 5 años, 3, 4, 5 años. Y mi mamá era una zozobra allá en el rancho, en Buenavista, lo que llamamos siempre el rancho viejo. Eso era una zozobra, estar allá encerrados, sabidos de que papá estaba exponiendo que la vida no sabían si iba a llegar, después de que todas las cosas pasaran, si él iba a llegar a la casa, porque podía caer en esas batallas o en el camino, lo podían, como les decía hace un rato, que tuvo que enfrentarse a un nicaragüense que se topó ahí en el camino. Y bueno, después de pasados los hechos, lo que él esperaba, ah, lo que menos esperaba, era que en su propia casa era donde se había visto a modo personal, se había visto la situación más difícil. Como un Que, tipo de amenaza sería en ese entonces, en ese caso. Porque, bueno, ok, en este caso ellos sabían que ahí vivía el policía. sí, claro, claro. Entonces, digamos que lo tomaron como un tipo de amenaza hacia el policía. Pues tal vez en el pueblo no se daba ese tipo de persecución, no es el caso así, pero sin embargo sí que la mayoría de gente pues no compartían la ideología del gobierno que había para entonces, no eran partidarios de ese gobierno. Y pues sí, lo veían un poco entre ojos a mi papá, y ya ahí se criaban, los chiquillos se criaban con ese susto de que le llamaban, quizás que le iban a decir mariachis, tal por cual, o cosas por el estilo. Pero no, más amenazas como ir a agredir o cosas así, pues no llegó a eso. Lo que sí más bien es que ya cuando él regresó a la casa, pensando que ya todo había pasado y todo estaba bien, se encontró pues con los desastres que había hecho un incendio, no sé si provocado, pero que sí que se dieron en Buenavista, donde queda el cementerio, lo que es ahora la escuela, de grandes dimensiones, se quemaron muchísimas manzanas de tierra, y en esa se fue el rancho, que era la casita donde ellos, la morada que tenía mi papá, donde estaba con todo el entusiasmo de la vida, desarrollando ese proyecto familiar que él quería, su finquita y su todo.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista. Es parte de la historia que relativamente muchos peseteños no conocíamos lo que se vivió parte del año 1948. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos en su hogar. Recuerden darle like a nuestra página Harold Barrantes y suscribirse para más videos informativos.